Hay energías que no pueden ser comprendidas fácilmente. Algunas se temen, otras se rechazan, pero unas pocas despiertan una mezcla de fascinación y respeto. Escorpio es una de esas fuerzas. Cuando ciertos signos se enfrentan a su intensidad, se sienten incómodos, como si una verdad demasiado profunda se revelara ante ellos. El magnetismo escorpiano, su mirada que atraviesa máscaras, su capacidad para emerger de las cenizas una y otra vez, despierta el rechazo de quienes no han aprendido a lidiar con la oscuridad propia. Y es allí donde nace esa supuesta aversión. No porque Escorpio sea débil, sino porque revela la debilidad ajena. No porque se imponga, sino porque se resiste a ser dominado. Los signos que más detestan a Escorpio suelen ser aquellos que viven desde la superficie o que le temen al poder transformador de las emociones intensas. Aries puede irritarse con la intensidad pasiva de Escorpio, que no necesita gritar para demostrar fuerza. El carnero embiste de frente, mientras Escorpio espera en la sombra, observando, comprendiendo, calculando el momento justo. Pero en el arte de la guerra psicológica, Escorpio siempre tiene ventaja. No se lanza sin estrategia. Se adentra en la mente del otro como quien desciende al inframundo, sin perder jamás el control. Y cuando actúa, lo hace con precisión quirúrgica, sin margen de error. Géminis, amante del juego mental superficial y del intercambio ligero, puede sentirse amenazado por la densidad emocional de Escorpio. No entiende cómo alguien puede ver más allá de lo que se dice, cómo puede oler la mentira disfrazada de verdad. Pero ahí está la diferencia: mientras Géminis lanza palabras al viento, Escorpio escucha el silencio que las envuelve. Mientras uno se dispersa, el otro se concentra. Y en ese abismo donde uno cae, el otro se eleva. Porque el poder del escorpión no está en hablar, sino en saber. No necesita demostrar nada, él ya lo vio todo. Ya lo sintió todo. Y por eso, lo trasciende. Leo, brillante y necesitado de admiración, puede odiar que Escorpio no se deslumbre. Porque Escorpio no busca ídolos, no rinde culto al ego. Cuando Leo ruge, Escorpio sonríe con ironía. Porque él no necesita luz artificial, brilla en la oscuridad. Leo quiere dominar con su carisma, pero Escorpio domina sin pedirlo. Lo que Escorpio provoca es respeto, incluso en silencio. Y si hay enfrentamiento, el escorpión no luchará por la corona, luchará por el alma. Y ahí, ningún brillo superficial sobrevive. En la batalla por el alma, Escorpio siempre gana, porque él mismo ha muerto y ha renacido 1000 veces. Nada lo destruye. Todo lo fortalece. Sagitario, libre y expansivo, puede sentirse atrapado ante la intensidad de Escorpio. No entiende por qué alguien quiere llegar tan profundo cuando se puede volar tan alto. Pero Escorpio no vuela, Escorpio se sumerge. Donde Sagitario escapa, Escorpio se queda. Donde el arquero busca sentido en lo externo, el escorpión lo halla en las profundidades del ser. Y si bien Sagitario puede correr rápido, jamás podrá escapar del espejo que Escorpio le pone delante. Porque no importa cuánto huyas, lo que Escorpio ve en ti, tú también lo verás, tarde o temprano. Y allí, en ese instante de revelación, todo cambia. Porque nadie olvida la mirada de Escorpio una vez que ha sido tocado por ella. Incluso Acuario, distante y racional, puede chocar con Escorpio. Porque Acuario quiere cambiar el mundo desde la mente, mientras Escorpio lo transforma desde las entrañas. Acuario es futuro, Escorpio es eternidad. Y cuando estos dos chocan, es el fuego del espíritu lo que arde. Acuario quiere libertad, pero Escorpio enseña que sin profundidad, la libertad es huida. Que sin sanar lo oscuro, no hay verdadero despertar. Y aunque Acuario quiera mantenerse frío, Escorpio lo quema por dentro con una verdad que no se puede negar. Pero lo que Escorpio tiene, y ningún otro signo posee con tanta intensidad, es la capacidad de renacer una y otra vez. Los que lo odian no pueden destruirlo. Pueden intentar manipularlo, ignorarlo, traicionarlo, pero él siempre vuelve. Siempre. Más fuerte. Más sabio. Más poderoso. Su alma se forja en la herida, y su voluntad es acero templado por el dolor. No busca aprobación. No necesita aliados. Camina solo si hace falta, pero su sombra es más poderosa que 1000 luces juntas. Y cuando resurge, lo hace como un fénix, llevando el fuego de su transformación como bandera. Porque Escorpio no compite.
Escorpio trasciende. No le interesa ganar una batalla superficial. Él gana guerras del alma. Y cuando los otros signos lo odian, es porque sienten que no pueden enfrentarlo sin verse reflejados en sus propias inseguridades. Pero Escorpio no odia de vuelta. Él observa, comprende y sigue su camino, porque sabe que el verdadero poder no necesita ser explicado. Solo se vive. Solo se encarna. Solo se impone desde el silencio. Y así, uno a uno, Escorpio los supera. No porque quiera vencerlos, sino porque su esencia no puede ser doblegada. Y cuando la tormenta arrecia, cuando la oscuridad cae, cuando todos huyen, Escorpio permanece. Porque fue forjado para esos momentos. Y allí, en medio del caos, él se alza, invencible. Como quien ya ha muerto, y por eso, ya no teme a nada. Como quien ha sido odiado, y por eso, ya no necesita ser amado. Como quien ha sido herido, y por eso, ya no necesita vengarse. Solo ser. Solo avanzar. Solo dominar su destino como el guerrero del alma que siempre fue. Hay una frecuencia profunda, subterránea, que recorre el zodiaco en silencio, como un río subterráneo que no necesita de la luz para tener poder. Es la corriente escorpiana, esa vibración que no grita, pero ruge por dentro, que no se expone, pero lo ve todo, que no suplica, pero conquista lo más difícil de obtener, la transformación del espíritu. Cuando el resto del zodiaco se mueve por ambiciones visibles, por aprobación externa, por metas que se miden en éxitos o aplausos, Escorpio avanza en el silencio del alma, construyendo templos donde otros solo ven ruinas. Y es justamente esa cualidad de renacimiento eterno lo que más desconcierta y desestabiliza a quienes no comprenden su naturaleza. No es odio lo que sienten por él, es temor disfrazado de desprecio, es la inquietud que despierta lo que no puede ser domesticado. El escorpiano lleva dentro la memoria ancestral de la sombra, no porque esté atrapado en ella, sino porque la ha abrazado con valor. En un mundo que a menudo escapa del dolor, que evita mirar sus heridas, Escorpio se sumerge voluntariamente en ellas, sabiendo que solo quien atraviesa la noche conoce la profundidad del amanecer. Esta capacidad de autoconfrontación lo convierte en invulnerable a las máscaras, en un maestro del alma humana, en un estratega del destino. Puede que muchos signos intenten limitarlo, reducirlo a estereotipos, juzgar su intensidad como si fuese una amenaza, pero ningún juicio puede contener aquello que ha sido forjado en la fragua de la muerte simbólica. Escorpio tiene aliados invisibles, la voluntad indestructible, la percepción que traspasa lo aparente, la lealtad sagrada hacia su evolución interna. Puede parecer callado, distante, incluso frío, pero es fuego contenido, lava esperando el momento exacto para emerger. No se desgasta en luchas innecesarias porque sabe que su verdadera batalla no está afuera, sino en la conquista de su propio ser. Esa sabiduría lo blinda ante el veneno ajeno. Quienes lo odian, quienes lo enfrentan, quienes lo traicionan, no lo destruyen, lo despiertan. Y en ese despertar, Escorpio se vuelve aún más poderoso, como si cada intento por apagar su luz encendiera un fuego aún mayor. Los signos que no toleran su presencia lo hacen porque sienten el desafío tácito de su mirada, esa forma de desnudar verdades sin necesidad de palabras. Escorpio incomoda porque muestra lo que otros evitan sentir. Mientras la mayoría vive desde el ego, él habita desde el alma. Mientras otros buscan placer momentáneo, él busca la alquimia de las experiencias. Por eso, incluso cuando le cierran puertas, abre portales. Cuando le niegan la entrada, construye su propio reino. No necesita pedir espacio, porque allí donde está, se impone su energía. Su sola presencia altera el campo. Es una fuerza de la naturaleza que no se rinde ni ante la pérdida, ni ante la traición, ni ante el olvido. Cuando los signos que más lo rechazan intentan dejarlo atrás, Escorpio ya está 3 pasos adelante. No por vanidad, sino por visión. Sabe leer los ciclos, percibir los cambios antes de que ocurran, anticipar lo invisible. Su conexión con lo oculto, con lo intuitivo, con lo misterioso, lo convierte en un visionario silencioso, en un guerrero psíquico que pelea con sabiduría, no con violencia. Y aunque su veneno es letal, solo lo usa cuando es absolutamente necesario. No por debilidad, sino por honor. Escorpio trasciende la dualidad de amigo o enemigo. No se encasilla en roles predefinidos. Es mentor y destructor, sanador y vengador, guardián y sombra. No busca ganarse a nadie, pero gana todo lo que toca,
porque donde otros vacilan, él avanza con certeza. Cuando los demás dudan, él actúa. Y cuando los otros caen por no enfrentar su oscuridad, Escorpio se eleva desde ella, convertido en un nuevo ser, más sabio, más profundo, más auténtico. Su dominio no se construye en lo externo, sino en su propia conciencia. El poder de Escorpio es interno, y por eso nadie puede arrebatárselo. No depende de halagos, ni de validaciones, ni de estructuras impuestas. Él es su propio trono, su propia espada, su propio templo. Y esa autosuficiencia desconcierta a quienes viven atrapados en la dependencia emocional o en la necesidad constante de ser aceptados. Cuando lo odian, es porque sienten que no lo pueden poseer. Cuando lo combaten, es porque saben que no lo pueden dominar. Cuando lo desprecian, es porque intuyen que no lo podrán olvidar jamás. El escorpiano es memoria viva del renacimiento. Puede tocar el abismo, puede habitar la soledad, puede sentir el hielo de la traición, y aún así volver con una mirada más luminosa, más poderosa, más determinada. En él, la herida se transforma en sabiduría, el silencio en estrategia, la soledad en maestría. Por eso, cuando sus detractores celebran su caída, no se dan cuenta de que están alimentando su ascenso. Porque cuanto más lo hunden, más fuerte resurge. Y cuando regresa, no lo hace para reclamar lo perdido, sino para conquistar lo que aún no ha sido revelado. Escorpio no necesita destruir a quienes lo odian. Su sola evolución es suficiente victoria. Su metamorfosis es su venganza. Su expansión es su respuesta. Mientras el resto compite por trofeos pasajeros, él se convierte en leyenda. Y en ese camino silencioso y firme, deja huellas profundas, imposibles de borrar. Porque no solo vive, trasciende. No solo lucha, transforma. No solo sobrevive, resucita. Y en ese arte supremo del renacer, ningún enemigo puede seguirle el paso. Porque Escorpio no gana en el juego de los demás. Escorpio gana porque juega en un nivel donde solo los inmortales caminan. Hay una dimensión dentro del zodiaco donde solo unos pocos signos pueden entrar sin perderse, una dimensión donde las emociones no son simples reacciones sino puertas hacia la evolución, donde cada dolor es un escalón hacia un nuevo despertar, donde la oscuridad no es el fin, sino el inicio del verdadero poder. En ese umbral, Escorpio se mueve con naturalidad. No por capricho, sino porque su alma ha sido moldeada para caminar entre sombras y extraer luz de lo invisible. Cuando otros signos se sienten poderosos por dominar circunstancias externas, Escorpio revela que el verdadero poder es dominarse a sí mismo, es renunciar a la falsa seguridad del control y abrazar el caos interno para transformarlo en fuente de sabiduría. Es el signo que más incomoda a quienes no están preparados para ver lo que hay detrás de las apariencias. Su presencia activa memorias olvidadas, deseos no reconocidos, temores que han sido negados. Por eso despierta resistencia. Porque su energía no permite el autoengaño. Escorpio obliga a mirar, a sentir, a recordar, a desenterrar. Aquellos que no están listos para ese nivel de profundidad lo atacan, lo rechazan, lo temen. Pero mientras tanto, Escorpio se convierte en catalizador del cambio incluso sin proponérselo. Su sola existencia es alquímica. Representa la transmutación en estado puro. Desde la astrología, el hecho de estar regido por Plutón le da acceso a la energía de la destrucción sagrada. No destruye por capricho, sino por evolución. Donde hay estructuras podridas, Escorpio prende fuego. Donde hay máscaras, revela el rostro real. Donde hay dependencia, corta el lazo. Y aunque este proceso duele, purifica. Porque después de Escorpio, nada vuelve a ser igual. Y ahí radica uno de los mayores dones que los signos que más lo detestan no logran comprender, su capacidad de provocar transformaciones que cambian la vida de los demás para siempre. Los signos que se sienten amenazados por su energía muchas veces lo ven como un adversario, cuando en realidad Escorpio es un espejo que muestra el verdadero rostro del alma. Ese espejo no suaviza, no endulza, no filtra. Refleja sin piedad, pero también con un propósito superior. Porque el escorpiano jamás usa su poder sin conciencia. Su intensidad no es gratuita, es iniciática. Solo quienes han atravesado sus pruebas emergen renovados, más fuertes, más conscientes, más auténticos. El odio que algunos proyectan hacia Escorpio proviene del instinto de defensa que despierta en quienes no están listos para soltar el ego.
Porque Escorpio no se doblega ante los roles sociales, ni ante las jerarquías artificiales, ni ante la necesidad de agradar. Su presencia es una declaración silenciosa de independencia emocional, de fortaleza interna, de integridad absoluta. No busca aprobación porque ya se ha aprobado a sí mismo. No necesita validación porque ya se ha reconstruido tras cada caída. No anhela pertenecer porque ya se pertenece. Y esa soberanía existencial es algo que pocos pueden tolerar sin sentirse amenazados. Es un signo fijo de agua, lo que significa que posee una emocionalidad profunda y duradera, inquebrantable. No se diluye como Piscis ni se adapta como Cáncer. Escorpio permanece, incluso cuando duele, incluso cuando todo arde. Su lealtad es feroz, su entrega absoluta, pero también lo es su capacidad de soltar sin mirar atrás. Quien traiciona a Escorpio no recibe odio, recibe silencio. Y ese silencio pesa más que cualquier confrontación. Porque el escorpiano no destruye con gritos, destruye con desapego. Cuando deja de mirar, el otro deja de existir en su universo. Y no hay castigo mayor para aquellos que lo subestimaron. Muchos signos viven aferrados a lo conocido. Escorpio vive muriendo a lo conocido para renacer en algo mejor. Cuando la vida lo pone a prueba, no se victimiza. Se sumerge. Cuando el mundo lo abandona, se convierte en su propio hogar. Y cuando todo lo que amaba se quiebra, no recoge los pedazos, crea una nueva forma de amar, más fuerte, más profunda, más real. Así conquista. Así vence. Así trasciende. No se impone por fuerza bruta, sino por magnetismo espiritual. No conquista desde el exterior, sino desde el alma. Aquellos que lo odian pueden intentar opacarlo, pero él no compite por luz, él es la luz en la oscuridad. Y en la noche del alma, es el único que sabe el camino. Esa es su ventaja, su secreto, su don. Y aunque no siempre se le reconozca, aunque se le tema más de lo que se le honra, Escorpio sigue avanzando. Porque no camina para gustar, camina para evolucionar. Porque no necesita aclamaciones, necesita propósito. Y ese propósito lo convierte en inmortal ante las pruebas. Cuando los demás signos se desgastan por resistirse al cambio, Escorpio ya se ha convertido en el cambio. Mientras otros luchan por no perder, él elige perder todo para nacer de nuevo más completo, más poderoso, más libre. La fuerza de Escorpio no se negocia, no se compra, no se enseña. Se vive. Y cuando quienes lo enfrentan descubren que no pueden vencerlo, no es porque sea invulnerable, sino porque ya ha enfrentado sus propias sombras. Y quien ha derrotado a su oscuridad interna no teme a la oscuridad ajena. Es ahí donde gana. Es ahí donde los supera. Porque su victoria no está en el mundo externo, sino en su espíritu indomable que jamás ha sido, ni será, doblegado. Hay una dimensión secreta del alma escorpiana que rara vez se menciona porque no todos están listos para comprenderla. Más allá de su intensidad y su legendaria capacidad de regeneración, existe una llama invisible que lo impulsa a desafiar todo límite, incluso los impuestos por el propio destino. Escorpio no solo enfrenta la oscuridad, la ama con una devoción que solo puede comprender quien ha vivido la muerte simbólica y ha decidido regresar. Porque Escorpio no se reconstruye con lo que queda, sino con lo que descubre al perderlo todo. En ese vacío, donde el mundo colapsa y la identidad se disuelve, es donde encuentra su verdadera forma. Una forma que no se define por lo que muestra, sino por lo que trasciende. Hay una pulsión mística que guía sus pasos, una atracción casi sagrada hacia el abismo interior, porque allí es donde nace el poder que no se puede enseñar, que no se puede imitar, que no se puede fingir. Ese poder que no se compra ni se obtiene por herencia. Escorpio lo gana a través del dolor, del sacrificio, del desapego más absoluto. Y no lo lleva como un trofeo, sino como una llama encendida en el centro de su pecho. Es fuego oculto en la sangre, conciencia despierta en lo profundo, verdad encarnada en la carne. Mientras el resto del zodiaco teme perder, Escorpio se lanza hacia el vacío sabiendo que no hay resurrección sin entrega total. Su mayor fortaleza no es solo sobrevivir al odio o al rechazo, sino su capacidad para absorberlo, decodificarlo y convertirlo en impulso. Donde otros se detienen por la crítica, Escorpio encuentra dirección. Donde el juicio destruye a otros, a él lo afila. Cada mirada llena de sospecha, cada palabra cargada de miedo o desprecio, alimenta la hoguera de su transformación. No se rebela contra el rechazo, lo convierte en material sagrado.
Y esa alquimia silenciosa lo convierte en invulnerable, no porque no sufra, sino porque todo lo que sufre lo convierte en fuente de poder. Hay un aspecto de su naturaleza que lo coloca en un lugar inalcanzable para muchos, su vínculo con los mundos invisibles. La astrología no se limita a describirlo como emocionalmente profundo, sino como un canal entre lo oculto y lo consciente. Escorpio tiene acceso natural a energías que no se explican con lógica, que solo se sienten, que solo se revelan a quienes tienen el coraje de mirar más allá de la superficie. Su intuición es una espada que corta las mentiras más pulidas, una antorcha que ilumina rincones que otros no se atreven a explorar. Por eso, cuando camina entre enemigos, no necesita defensa, ya sabe quién es quién, incluso antes de que se rebelen. Y en esa anticipación, en esa visión anticipada del alma ajena, Escorpio se convierte en invencible. Nadie supera su capacidad de espera. Su paciencia es temible, su silencio es estrategia, su aparente quietud es preparación. Mientras otros signos se desgastan reaccionando, Escorpio permanece firme, observando, entendiendo, acumulando energía para el momento exacto. No desperdicia movimiento. Cada acción suya tiene intención, cada palabra está cargada de propósito. Por eso, cuando actúa, impacta. Cuando decide, transforma. Y cuando responde, el universo se acomoda para que su voluntad encuentre forma. No se trata de que gane una competencia externa. Escorpio vence porque su campo de batalla es el alma humana. Ningún signo tiene el mismo dominio sobre el proceso interno, sobre la confrontación consigo mismo, sobre el poder de cerrar ciclos sin mirar atrás. Si lo atacan, no reacciona con ira. Lo estudia, lo comprende, lo convierte en una nueva capa de su blindaje emocional. Quienes lo desprecian creen que han ganado algo al empujarlo a la sombra, pero en realidad lo han empujado al único lugar donde realmente es imparable. Porque cuando está solo, renace. Cuando está en silencio, se reprograma. Y cuando ha sido olvidado, regresa con más poder del que el mundo puede imaginar. Desde el simbolismo del agua fija, Escorpio no fluye como un río ni se eleva como el vapor. Es profundidad sin fin, es océano negro que guarda secretos milenarios, es espejo que muestra lo que ni el alma propia quiere ver. En su silencio viven los misterios de los ciclos universales, las claves de la destrucción creativa, los códigos que abren las puertas de la evolución. Por eso, ningún enemigo externo puede con él. El escorpiano ya venció a sus peores enemigos internos, el miedo, la dependencia, la culpa, la ilusión. Todo lo demás es ruido, es sombra pasajera, es viento que no mueve la roca que se ha construido a sí misma con cada herida y cada resurrección. Su andar no necesita testigos. La victoria de Escorpio no se mide en conquistas ajenas, sino en el dominio absoluto de su ser. Puede amar con una intensidad que transforma, odiar con una frialdad que congela, proteger con una fiereza que no perdona, pero por encima de todo puede elegir con una libertad que nace de haber enfrentado todo lo que los demás temen ser. Y en esa elección consciente de su propio destino, en esa negativa rotunda a ser domesticado, reside su invencibilidad. Porque no hay fuerza más indestructible que aquella que se conoce a sí misma en su totalidad. Escorpio no es invulnerable porque no le duelan las traiciones, sino porque ha hecho del dolor una escuela, del silencio una herramienta, del abismo una morada. No necesita odio para vengarse ni amor para entregarse. Él elige, y en esa elección no pide permiso. Y aunque el mundo trate de excluirlo, de censurarlo, de minimizarlo, él sigue emergiendo, como fuerza arquetípica del renacimiento, como energía esencial del alma humana que se niega a morir antes de haber sido plenamente vivida. Y así, una y otra vez, Escorpio demuestra que no hay signo que pueda con él, porque su campo de batalla no es el mundo, es el alma. Y en esa guerra silenciosa, inmutable, eterna, Escorpio no solo sobrevive, reina. En lo más profundo del tejido zodiacal, Escorpio no solo representa un signo, sino una corriente oculta que atraviesa todas las cosas, un pulso secreto que late en lo invisible y que tiene el poder de desmoronar estructuras para dar paso a una existencia más auténtica. Cuando se habla de este signo, se roza apenas la superficie de su complejidad. Muy pocos comprenden que Escorpio no vino al mundo a complacer, sino a transformar. No encarna el papel de héroe tradicional que busca la gloria bajo la luz, sino el del iniciado que desciende voluntariamente al inframundo del alma para rescatar su propia verdad y emerger con ella como fuego purificador. Lo que se teme de Escorpio no es su sombra, sino su capacidad para revelar la ajena. No es su intensidad lo que incomoda,
sino su transparencia emocional, su modo quirúrgico de cortar con todo lo falso. Escorpio desmantela todo aquello que no tiene cimientos reales. Lo hace sin alardes, sin necesidad de escenarios, porque su energía es tan magnética que no necesita imponerse, basta con su mera presencia para modificar el ambiente, basta con su silencio para poner a prueba la autenticidad de los vínculos. Y es ahí donde quienes no lo entienden se sienten desafiados, expuestos o incluso invadidos. Lo que para otros signos es intimidación, para Escorpio es claridad. Lo que para otros es incomodidad, para él es revelación. Desde la visión astrológica más profunda, Escorpio es la energía que custodia los portales de la vida y la muerte simbólica. Está íntimamente ligado al ciclo de lo que muere para dar lugar a algo superior. A través de él fluye la energía de los secretos que habitan en la médula de la conciencia, de las emociones que han sido negadas, de los instintos más primarios que la sociedad intenta reprimir. Es el guardián de las verdades prohibidas, el alquimista de las emociones que nadie quiere enfrentar. Ahí reside su poder, en ser el recipiente de lo que nadie más quiere cargar y, al mismo tiempo, el transformador de esas fuerzas en conciencia, voluntad y evolución. Escorpio porta el conocimiento de los tiempos oscuros y la memoria ancestral del alma. Posee la capacidad de ver a través de los velos que distorsionan la realidad, no porque busque controlar a los demás, sino porque su naturaleza le exige ir más allá de la apariencia. No se deja engañar por promesas vacías ni por discursos bien decorados. Mientras otros signos se pierden en lo superficial, Escorpio busca la raíz, la causa, la vibración auténtica que sostiene cada acto, cada palabra, cada vínculo. Su percepción es instintiva, es una brújula emocional que nunca falla. Y eso lo vuelve invulnerable a las manipulaciones externas, incluso cuando no responde de inmediato, incluso cuando guarda silencio. Porque su silencio no es debilidad, es un espacio donde se forja la estrategia. Hay un aspecto profundamente espiritual en su capacidad para sostener el dolor sin disolverse, para caminar por el desierto emocional sin perder la fe en sí mismo. Escorpio no se quiebra cuando es herido, se redefine. Su alma tiene una elasticidad mística que le permite morir internamente y reconstruirse cuantas veces sea necesario. Y cada renacimiento le agrega más poder, más visión, más fortaleza interior. Ningún signo lleva las cicatrices como lo hace él, como símbolos sagrados de aprendizaje, como inscripciones del alma que lo vuelven más sabio, más íntegro, más inviolable. En sus momentos más elevados, Escorpio se convierte en un catalizador para la transformación ajena. No impone cambios, los provoca simplemente con su presencia. Despierta procesos en quienes lo rodean, incluso en aquellos que lo odian. El rechazo que otros proyectan hacia él es, en el fondo, una reacción a ese despertar que aún no están listos para aceptar. Lo que intentan destruir es la parte de sí mismos que Escorpio refleja. Por eso, la verdadera victoria del escorpiano no está en derrotar enemigos, sino en sobrevivir al fuego ajeno sin apagar el propio. Y no solo sobrevive, sino que se vuelve aún más luminoso, aún más penetrante, aún más imposible de ignorar. Mientras otros signos buscan validarse en lo externo, Escorpio se valida en lo interno. Es capaz de perderlo todo en el plano material si eso significa conservar su poder espiritual. Porque su templo está adentro, y no hay fuerza externa capaz de saquear lo que ha construido en su núcleo. Puede ser desterrado, rechazado, desacreditado, pero jamás desarraigado de su propia esencia. Y eso lo hace indomable, porque quien no depende de nada ni de nadie, es verdaderamente libre. La conexión de Escorpio con Plutón lo convierte en el portador del fuego subterráneo, ese que no arde a la vista, pero que transforma desde la raíz. Su energía no se consume en conflictos banales, se reserva para los desafíos auténticos. Escorpio sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo aferrarse y cuándo soltar. Esta sabiduría instintiva lo vuelve invencible en todo lo que exige profundidad, estrategia y coraje emocional. Nadie sobrevive mejor a la caída que él, porque su alma está construida para elevarse justo cuando parece que todo ha terminado. Hay una nobleza en su oscuridad que no se ve a simple vista. Porque Escorpio no ama a medias, no entrega un pedazo de sí. Cuando ama, lo da todo, incluso aquello que no ha sido sanado. Su forma de vincularse es cruda, intensa y total, y por eso cuando lo traicionan, no reacciona desde el ego, sino desde la herida abierta que lo obliga a transmutar ese dolor en poder. No se venga por capricho, se distancia por supervivencia. No castiga por ego, corta vínculos porque su alma no tolera lo falso.
Y ese filtro feroz lo rodea solo de lo esencial, de lo verdadero, de lo indestructible. Escorpio no necesita gritar para hacerse notar. Su poder es tectónico, mueve placas profundas sin necesidad de alboroto. Su legado no se mide en palabras, sino en transformaciones. Y cuando los signos que más lo temen intentan disminuirlo, no hacen más que empujarlo a sus zonas más poderosas, esas donde ninguna mirada externa puede alcanzarlo, donde solo el alma que ha atravesado la noche puede comprender su luz. Porque la verdadera fortaleza escorpiana no brilla, arde. No decora, transfigura. No se alza con estandartes, se funda en los cimientos invisibles de la conciencia. Ningún enemigo puede con él, porque Escorpio ya ha recorrido las regiones más oscuras del ser humano y ha vuelto para contarlo. Su historia no es una simple travesía zodiacal. Es una epopeya del espíritu, una leyenda escrita en el fuego del alma que jamás se rinde. Escorpio no vino al mundo a sobrevivir. Vino a conquistar su sombra, al hacerlo, convertirse en ley viva del renacimiento eterno. Y en ese camino, nadie lo iguala, nadie lo alcanza, nadie lo detiene. En la vasta arquitectura del zodiaco, Escorpio representa una frecuencia vibracional que no solo desciende al fondo del alma, sino que habita el territorio donde se cruzan el destino, el karma y la voluntad indomable. Su existencia no es accidental ni decorativa dentro del tejido astrológico, es la manifestación misma de la transmutación, del poder que brota cuando la conciencia decide liberarse de todo lo ilusorio. No es un signo que simplemente reaccione al mundo, sino uno que lo rediseña desde las grietas, que extrae poder de la pérdida, que recupera su esencia cuando otros se ahogan en sus miedos. El escorpiano no es una figura más dentro de la rueda zodiacal, es la sombra del universo que observa en silencio, que aprende de lo oculto, que se fortalece donde la mayoría se desvanece. Su regente moderno, Plutón, no gira en torno al Sol como los demás, sino que se interna en la periferia, orbitando en la oscuridad como símbolo perfecto del espíritu escorpiano que no necesita calor externo para arder. La energía plutoniana le otorga un control absoluto sobre los procesos de destrucción y regeneración, pero también sobre los espacios liminales, esos bordes donde lo humano roza lo divino, donde la psique se encuentra con lo eterno. En esos territorios donde muchos pierden la razón o la fe, Escorpio se afirma. No por ser inmune al dolor, sino por haberlo convertido en un lenguaje que solo él domina. Lo que para otros es una amenaza, para Escorpio es un código. Donde otros ven ruina, él ve el inicio del verdadero poder. En su dimensión más elevada, Escorpio no solo es un guerrero o un superviviente, sino un iniciador de almas. Quien cruza su camino, incluso en medio de la confrontación, se transforma. Su presencia no pasa desapercibida porque activa memorias antiguas, despierta energías dormidas, libera partes del otro que estaban condenadas al olvido. Su influencia va más allá del contacto físico o emocional, deja una huella en la conciencia. Aunque no se le reconozca, Escorpio reescribe la historia interna de quienes lo han conocido. Porque mientras los demás signos operan sobre lo visible, él actúa sobre los cimientos invisibles que sostienen la identidad, los vínculos, el propósito. No busca que lo comprendan, porque comprende que muy pocos tienen el valor de mirar más allá del velo. Su naturaleza es incompatible con la superficialidad, con la mentira, con el artificio. Por eso no encaja fácilmente en los espacios comunes, ni responde como se espera. Es una anomalía en los sistemas establecidos, una excepción dentro del molde. Y es precisamente ahí donde radica su supremacía, en ser irreductible, en no necesitar pertenecer para ejercer influencia, en no buscar aprobación para imponerse. Escorpio no ocupa lugares, los transforma. No reclama tronos, los crea en el fuego de su propia reconstrucción. No pide lugar en la historia, la reescribe desde el subsuelo. Su conexión con los mundos invisibles va más allá de la intuición tradicional. Escorpio es medium natural del inconsciente colectivo. Su percepción va mucho más allá de la psicología. Posee una sensibilidad psíquica que lo convierte en catalizador de energías que la mayoría reprime o niega. Cuando entra a una habitación, no solo percibe emociones, lee las fracturas energéticas del lugar, los silencios incómodos, los vínculos deteriorados, las intenciones ocultas. Es una antena viva que capta lo que no ha sido dicho. Y con esa información, no ataca. Espera. Comprende. Elige el momento y el modo, y cuando decide actuar, lo hace con una precisión que desconcierta, con una estrategia que desarma incluso a los más racionales. Quienes lo odian lo hacen porque no pueden manipularlo,
porque no reacciona desde el lugar esperado, porque su fuerza no está en su visibilidad, sino en su invisibilidad. Escorpio gana porque nadie sabe en qué momento comenzó a actuar, porque su inteligencia emocional es profunda y silenciosa, porque no necesita demostrar su poder, solo necesita ejercerlo en el momento adecuado. Quienes intentan someterlo descubren tarde que estaban jugando en un terreno que Escorpio ya había mapeado con antelación. Su verdadera victoria no se nota en el instante de la confrontación, sino en el después, cuando el otro ya ha caído sin entender cuándo empezó su caída. Pero hay una forma aún más épica en que Escorpio trasciende, y es a través de su capacidad de sacrificio. No cualquier sacrificio, sino uno que implica soltar versiones de sí mismo que ya no sirven, aunque le hayan costado años construirlas. Tiene el coraje de morir simbólicamente cuantas veces sea necesario para emerger más alineado con su verdad interna. Esa capacidad de vaciarse para volverse a llenar, de destruirse para volverse a forjar, lo vuelve indestructible. El dolor lo ha cincelado, la traición lo ha templado, la soledad lo ha consagrado. Y por eso, cuando otros se quiebran por pérdidas mínimas, Escorpio camina entre ruinas con la mirada en alto, sin temer al viento porque ya ha sido tormenta. El escorpiano más evolucionado es un guardián del alma colectiva. No se le ve venir, pero cuando se manifiesta, altera la estructura misma de lo que toca. Su poder es mítico, no por fantasía, sino por esencia. No necesita explotar para mostrar fuerza. Puede quedarse quieto en medio del caos y gobernar desde allí. Es el símbolo viviente del fuego que arde debajo del agua, de la pasión que no grita, de la verdad que no se predica, pero que transforma a quien la toca. Su existencia es un recordatorio de que la oscuridad no debe temerse, sino integrarse. De que el poder auténtico no se ostenta, se encarna. De que el alma humana, cuando es guiada por la voluntad de renacer, se convierte en una fuerza que ninguna adversidad puede contener. Escorpio no necesita que el universo lo favorezca, porque él mismo es una fuerza universal, una expresión del principio de la transformación eterna. Allí donde otros signos se agotan, él comienza. Allí donde todos huyen, él se queda. Allí donde todo muere, él resucita. Porque no hay destino que lo derrote, ni infierno que lo contenga, ni enemigo que lo eclipse. Escorpio es la ley silenciosa del renacimiento grabada en el alma. Y quien se atreve a enfrentarlo, termina, sin saberlo, enfrentándose a su propia verdad. Y frente a eso, nadie vence más que él. Porque Escorpio no lucha por ganar. Lucha por ser. Y eso lo convierte en eterno. Escorpio lleva en su núcleo la impronta de lo irreversible, de lo que transforma sin pedir permiso, de lo que irrumpe sin necesidad de anunciarse. No solo es un signo de agua, sino la manifestación más intensa y profunda de este elemento, es el agua que arrastra, que purifica con violencia, que disuelve lo muerto y lo no auténtico para dar paso a lo eterno. Y aunque muchos signos lo observen con recelo, incluso con un odio disfrazado de incomprensión, lo cierto es que Escorpio no nació para ser entendido, sino para revelar las verdades que otros no tienen el valor de mirar de frente. Su sola presencia en la rueda zodiacal es una provocación al alma dormida, una llamada a desenterrar el poder que yace reprimido. La polarización que genera Escorpio no es más que un reflejo del miedo que despierta su energía. Algunos signos, especialmente aquellos más orientados al control de las formas, a la luz sin sombra, a la diplomacia sin profundidad o a la lógica sin instinto, sienten que Escorpio representa un abismo al que no quieren asomarse. Pero ese abismo es la antesala del despertar. Escorpio no destruye por placer, sino por misión. Su fuerza no es arbitraria, es alquímica. Y si lo enfrentan, no es por lo que hace, sino por lo que refleja. Porque quien mira a Escorpio ve su propia sombra proyectada. Y eso, para muchos, es insoportable. Su magnetismo no es una cuestión superficial ni de carisma social, es una atracción que proviene del alma, de esa parte del ser que recuerda otras vidas, pactos antiguos, deudas emocionales. Escorpio atrae lo que necesita sanar, aunque duela. Por eso es amado con intensidad y rechazado con igual fuerza. Porque su energía no permite la mediocridad, ni el vínculo por conveniencia, ni el afecto sin profundidad. Donde va, exige autenticidad. Y eso incomoda a quienes viven en máscaras. Su presencia revela la verdad sin necesidad de hablar, su mirada desarma, su silencio revela. Por eso, incluso sin intención, descoloca a los que buscan la comodidad de lo predecible. Escorpio incomoda porque activa la evolución en quienes aún no están listos.
Pero ahí reside su victoria, en que no necesita imponerse para ganar. La guerra que libra Escorpio es interna, es un pulso constante entre el ego y el alma, entre el apego y la entrega, entre el miedo y el poder. Y cuando se alinea con su propósito superior, no hay signo que pueda detener su avance. Su fuerza proviene de un pacto ancestral con lo sagrado. Ha sido el alquimista de su propio dolor, el portador de cicatrices que no le pesan, sino que le otorgan legitimidad. Cada traición que ha vivido le ha pulido el carácter, cada pérdida lo ha acercado más a su esencia, cada noche oscura lo ha convertido en su propia aurora. La intensidad que habita en él no es solo emocional, es espiritual. Escorpio es capaz de percibir las energías sutiles del entorno, de anticipar movimientos ocultos, de intuir lo que se intenta esconder. No porque sea paranoico, sino porque su conciencia opera en planos que escapan a la mente racional. Donde otros ven casualidad, Escorpio ve patrón. Donde otros escuchan palabras, Escorpio escucha vibración. Su poder es el de los iniciados, de los que han muerto simbólicamente muchas veces y han regresado con dones que no se compran, que no se enseñan, que solo se obtienen a través de la experiencia directa del alma. Los signos que más se enfrentan a Escorpio, en el fondo, son aquellos que aún no han aprendido a integrar su sombra. Lo odian porque lo necesitan. Lo evitan porque los confronta con lo que han negado. Lo desafían porque no saben cómo canalizar la intensidad que despierta en ellos. Pero Escorpio no entra en combate para destruir al otro, sino para que el otro despierte. Su enemistad no es gratuita, es kármica. Y quien lo enfrenta, tarde o temprano comprende que esa lucha fue una oportunidad de evolución. Porque Escorpio no guarda rencores eternos, sino que otorga las lecciones que el alma requiere. Y si es necesario cortar, lo hace sin titubeos. Porque no teme al final, sino a la falsedad. En su máxima expresión, Escorpio se convierte en un canal de transformación colectiva. Es capaz de detectar los nodos energéticos de una comunidad, de sanar vínculos ancestrales, de liberar memorias de dolor almacenadas en los cuerpos sutiles. No necesita un púlpito ni un escenario para ejercer su influencia. Basta su presencia para alterar el campo. Su alma emite una frecuencia que moviliza procesos inconscientes. Y quienes han tenido el privilegio de atravesar su energía sin huir, salen de ese encuentro con una versión más pura de sí mismos. Porque Escorpio, en su poder más elevado, es un agente de purificación espiritual. Escorpio no vive para complacer a la superficie. Vive para honrar la profundidad. Y si eso significa caminar solo, lo hace con la frente en alto. Porque ha aprendido que el alma no se negocia, que el poder no se mendiga, que el amor verdadero no se suplica. Ha nacido para sostener el fuego interior en medio del hielo externo. Y en ese fuego ha quemado todas las limitaciones que otros le intentaron imponer. No se define por lo que perdió, sino por lo que eligió trascender. Por eso su sola existencia es un acto de resistencia cósmica. Y su victoria es inevitable. Porque incluso cuando parece que ha sido derrotado, está en realidad en proceso de resurrección. Y nadie puede vencer a quien ha hecho de su caída un ritual sagrado de renacimiento.